Ya, hay que agregar que no. Llegando, ¿no? Coma, vamos a poner ya, continúen ya, coma. Llegando a conquistar el norte de África y parte de Asia. Recuerden, chicos, que los romanos conquistaron la zona de Jerusalén, Judea, toda la zona cristiana. Fue colonia de Roma, fue sometida por Roma todos estos pueblos, ¿ya? De Asia, ¿no? Parte de Asia, ahí está, creando, ¿no? Creando. En el año, ay, a ver, vamos a recordar. En el siglo V, sí, en el siglo V, creando en el siglo V, ¿ya? En el siglo V, el Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? El Imperio Romano de Oriente. Punto. Para que ustedes se imaginen, se den una idea nada más de lo inmenso que fue Roma y de lo poderoso que fueron los romanos. ¿Ok? Entonces, no solamente tuvieron un imperio en Occidente, sino que además tuvieron un imperio en Oriente. Cuando destruyen Occidente, ya los vikingos, los musulmanes, los ostrogodos, que eran pueblos del norte de Europa, que habían sido sometidos en algún momento, ya, y se rebelan porque no querían continuar bajo el poder de Roma, toman Roma de Occidente, desaparece Roma de Occidente, pero sin embargo, continúa ¿quién? Roma de Oriente. ¿Ok? Entonces, la cultura romana no desaparece de buenas a primeras, sino que lleva un tiempito, porque fue un gran imperio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Está claro o no está claro? ¿Se están confundiendo en algo? Me dicen. Evelyn. No le entendí lo último, lo que dijo, lo que estás explicando. Ok. No, recordamos un poquito, ¿sí? Esta zona voy a hacerlo con mi lapicito de acá, ¿ya? Lapicito. Ya. Ay, ¿qué pasa? Ya. Lapicito, sí, rojo está bien. Ya. Esta zona de acá, hijos, todo esto de acá es euro. ¿Ok? Todo esto es Europa. ¿Sí? Lo que está debajo de Europa, cruzando el Mediterráneo, ¿qué continente es? ¿Qué continente es este que está acá? África. Muy bien, Evelyn. Lo estoy repitiendo 50 veces, ¿cierto? África. Esto es África. Ok. La parte de aquí, la parte que está aquí, que es vecina de Europa, ¿no? ¿Cómo se llama esa parte que está aquí? ¿Qué continente es? ¿El continente más grande del mundo? Asia. Asia. Ok, esto es Asia. Entonces, ¿qué pasó con Roma, queridos? Roma empezó aquí, mírenme, aquí. En estos pueblos de Italia. Aquí está la bota itálica. ¿Se acuerdan de la bota itálica? Yo les he hablado de la bota itálica. No, esto es una bota. Esto es Italia, chicos. Es una bota que nos gusta usar a las chicas en invierno. Botas largas, altas. ¿Cierto, Evelyn? ¿No? Entonces, aquí empezó Roma, ¿no? Con unos pueblos italianos. Pero Roma creció y se expandió por toda la parte de Asia, por parte del norte de África y toda Europa. En el siglo
aproximadamente, el año 400. No, exactamente fue en el 393. En el 393 después de Cristo, ¿ya? Un rey romano tenía problemas con sus 2 hijos. Entonces dijo, quiero acabar con los problemas. Así que voy a dividir mi imperio. Y dividió el imperio en 2. Así. Dijo, esto de acá es azul. Ya. Esto de acá es Roma de Occidente, porque está en la parte occidental. La parte occidental es la parte oeste. ¿Ok? Roma de Occidente. Y a su otro hijo le dio la otra parte de acá, la que estaba en Asia y parte de África. Y dijo, esto será Roma de Oriente. ¿Ok? Roma de Oriente. ¿Hasta acá estamos bien, chicos? No me mientan, ¿ah? ¿Ya? Entonces el rey dijo, Roma de Occidente, esta parte de acá, Roma de Oriente, esta parte de acá. Pero no contaban con que pueblos del norte de Europa, por acá, pueblos de aquí, ya, del norte de Europa, que habían sido sometidos ya, o sea, ya los habían sometido, ya eran colonias de Roma, pero como que no estaban de acuerdo. Algo así como los incas, cuando vinieron los españoles, nos sometieron casi 300 años de virreinato. Pero los indígenas estaban contentos con el virrey, vivían felices con el virrey. No, por eso que Túpac Amaru intentó sublevarse, ¿no? Y muchos indígenas intentaron rebelarse contra el virrey, contra España. Ya, lo mismo pasa acá, ¿no? Los romanos habían sometido a estos pueblos vikingos, húngaros, del norte de Europa. Pero llegó un momento en el cual estos pueblos ya no querían seguir haciendo caso a los romanos y se rebelaron y tomaron Roma. Tomaron esa zona de acá. Y el rey tuvo que huir y desaparece Roma de Occidente. Y se crea una nueva sociedad, la sociedad sacro, ¿no? El imperio sacro romano, así se llama, que lo van a aprender ustedes en segundo año, el imperio sacro. Sin embargo, ¿no? Roma de Oriente todavía estaba fuerte y quería recuperar Roma de Occidente, así que se dieron muchas luchas. Y hasta que Roma de Oriente también desaparece, a manos también de los húngaros, de los grupos sacros del norte de Europa, pero después de muchos años después. ¿Ok? ¿Han entendido? Ya, este es un cuento, es una historia muy larga, pero yo les estoy haciendo como que una novelita cortita, ¿ya? Lo único que yo quiero que sepan ahorita, chicos, es que Roma fue inmensa, Evelyn. Lo que yo quiero que sepan es que hubo una Roma de Occidente y hubo una Roma de Oriente, ¿ok? Que cuando desaparece Roma de Occidente, ¿quién continúa? Roma de Oriente por 1000 años más. Eso quiero que sepan. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a borrar el garabato de la Miss Carlita. Ya está. Ahora sí. Vamos a continuar escribiendo. ¿Ya? Escuchemos con atención, hijos, para continuar escribiendo. Hoy. Mediterráneo, Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos.
Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. A ver, entonces ponemos ahí, hijos, ponemos ahí la sociedad romana, ¿no? Ponemos un subtítulo, hijos, sociedad romana. Un subtítulo, creo que pusimos 1, origen, ahora ponemos 2, sociedad romana. Sociedad romana. O clases sociales, ¿no? Como lo quieran poner, es lo mismo. Sociedad romana o clases sociales. Y ponemos A, patricios, con mayúscula, patricios, 2 puntos, subrayamos. No sé contar, no sé contar. Eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares. Ajá, entonces ponemos ahí que los patricios eran los nobles. Eran los nobles, coma, tenían poder y dinero. Tenían poder y dinero. Punto seguido. Eran políticos. Coma. Militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos... Se adelantó. Ya, ponemos ahí, eran políticos, coma, militares, ¿cierto? Dicen que los patricios eran políticos, eran militares, coma, eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos. Ponemos ahí que eran políticos y militares, hombres, que tenían a su cargo las decisiones del imperio. ¿Ya? Tenían a su cargo las decisiones del imperio. Y luego ponemos aparte B, plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? El pueblo, pues, ¿no? Eran el pueblo. Eran el pueblo. Ahí está. Letra B, dije plebeyos. Eran el pueblo. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? Ya. Vamos a seguir escuchando. ¿Quiénes eran el pueblo? ¿Quiénes conformaban el pueblo? Hijito, ya se ve que el mar es traicionero y nunca te debes copiar. Le decía siempre la gallina. David jugaba
solían ser prisioneros de guerra. Ya, por último, en la parte más baja, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Ajá. Eran el pueblo, coma, conformado por granjeros, artesanos y trabajadores en general. ¿Ok? Conformados por granjeros, artesanos y trabajadores en general. En general. Ahí está. Obviamente que el pueblo era aquel que pagaba impuestos, el pueblo era aquel que trabajaba, ¿no? El pueblo era aquel que no decidía, ¿no? No decidía nada, ¿ok? Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una... Ajá. Ponemos ahí C, esclavos. Aparte C, subtítulo, esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Los prisioneros de guerra. De esos pueblos sometidos, ¿no? Siempre habían rebeldes que no querían y los tomaban como prisioneros de guerra, ¿no? Ellos eran los esclavos. Punto y aparte. Punto y aparte. La guerra fue una de las principales actividades de los romanos. Por eso es que crecieron tanto, igual que el imperio de los incas, chicos. El imperio de los incas no empezó como un imperio, empezó como una sociedad, ¿no? Pequeña, y luego fue creciendo. ¿Cómo fue creciendo tanto el Tahuantinsuyo? Porque los incas fueron guerreros, ¿no? Al igual que los romanos. Entonces, escribimos ahí la guerra, dije punto aparte, la guerra con mayúsculas, así como lo estoy escribiendo yo. La guerra fue una de las actividades principales de los romanos. ¿Ok? Para el regreso, pero mejor tomamos un mototaxi. Pues mi patita ya hasta luego de haber nadado tanto rato en el mar. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Muy bien, pasamos entonces a escuchar el video sobre las guerras, ¿no? Ya les expliqué por qué crecieron tanto los romanos, porque eran netamente guerreros, ¿no? Entonces, cuando tú eres un guerrero, pues invades, sometes, ¿cierto? A otros pueblos más débiles. Actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían... Muy bien, ponemos ahí... construcciones. Ponemos número 3. Construcciones. 3. Construcciones. Mayúscula. Construcciones y subrayo. Así como lo estoy poniendo. 3 construcciones. Y escribimos, ¿no? Que los romanos
fueron grandes ¿qué? Grandes ingenieros y arquitectos, dice. Grandes ingenieros y arquitectos. Los romanos fueron grandes ingenieros y arquitectos. ¿Ok? Punto seguido, dice que construyeron grandes ciudades. Construyeron grandes ciudades. ¿Ok? Grandes ciudades. Coma, acueductos. Coma, vamos a ver qué más construyeron. Vamos a escuchar. Aquí. Me avisan para poder ponerlo y escuchemos. Terminen de escribir con calma. Me avisan cuando terminen de escribir. Para, este se parece al ágora, ¿no? Al ágora griego se parece esto, ¿no? Recuerden que los romanos absorbieron a los griegos, así que algunas de sus construcciones pasaron a ser de Roma, ¿no? ¿Listo, hijos? ¿Me avisan? Ya, vamos a escuchar. Y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos... Ahí está. Vamos a poner ahí. Construyeron grandes ciudades, coma, acueductos. ¿Qué más? Puentes. Calzadas. Puentes, calzadas. Circos, teatros, balnearios. Circos, teatros, balnearios, escuelas, etcétera. Entonces, fueron grandes constructores. ¿Ok? Y ponemos número 4, ¿no? Ese es un resumen que estamos haciendo para que ustedes se lleven lo elemental de Roma, pero vamos a continuar con otro video que ya tiene más detalle. Ojo, ¿ya? Lo mismo hicimos con Grecia. Yo primero les presenté un video como que resumen, donde cual escribimos, ¿no? Cosas puntuales, y luego detallamos los momentos de Grecia, ¿no? Y luego hicimos un quiz, ¿se acuerdan? ¿Ya? Así que vamos al 4. Ponemos fin, ¿no? Fin, así. 4, fin. Yo voy a especificar. Ya, fin. El imperio, esto ya lo expliqué, ¿cierto? El imperio romano de Occidente cae en manos, cae en manos de los pueblos germanos
del norte de Europa, que anteriormente habían sido sometidos. ¿No? Habían sido sometidos. Por Roma. Coma. Desapareciendo el imperio en el siglo V, coma. Sin embargo, continuó. ¿Quién continuó? Roma de Oriente. Muy bien. Sin embargo, continuó el Imperio Romano de Oriente hasta el siglo XV, ¿no? 10 siglos, 1000 años duró el Imperio Romano de Oriente, hasta el siglo XV. Mientras que el de Occidente desaparece en el siglo V, él dura hasta el siglo XV. Se acabó. Ahora sí nos vamos, cortamos acá la sesión y nos vamos, terminen de escribir a la segunda sesión para ver el segundo video que es más detallado. Ya. Me avisan cuando terminen de escribir, por favor. ¿No? Los pueblos germanos vienen del norte de Europa, habían sido sometidos por Roma, pero ya no querían continuar, así que se sublevan y toman Roma de Occidente. ¿Esto es chismosa, ves? ¿Ves? Siempre es una chismosa. ¿Listo? Evelyn, ¿listo? Para poder acabar la sesión. Ya vamos a acabar la sesión. Por favor.